Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Que el Señor les pueda bendecir en este día lunes 29 de agosto del año 2022. Ya casi estamos por finalizar el mes de agosto y estamos agradecidos con nuestro Dios porque hasta este momento nos ha bendecido, nos ha cuidado y podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Para iniciar el estudio de este día, vamos a pedir que todos cerremos nuestros ojos y pediremos la dirección y la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Nuevamente, Señor, nos reunimos para poder estudiar su santa palabra. Le damos gracias por un día más de vida y le pedimos, Señor, que nos ayude a poder discernirla, poder comprender y a poder explicarla de una manera, Señor, en la cual tu Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros. Pedimos a todos aquellos hermanos y amigos que nos ven, que nos sintonizan a través de sus pantallas, en sus hogares, en sus trabajos o hacia sus lugares de destino, que los pueda bendecir. Gracias porque existe este medio para poder, Señor, explicar su palabra, Padre Santo. Ayúdenos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, después de haber iniciado con estas palabras de oración y principalmente pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial, porque no podemos comenzar un estudio sin antes pedir la dirección de nuestro Dios, le damos la bienvenida nuevamente. En el crisol con Cristo, recordándote que es el título de la lección de este trimestre. Estamos por finalizar, como mencioné en un principio, el mes de agosto y pronto entraremos ya al mes de septiembre, el último mes del trimestre de esta cartilla. La lección número 10, la cual estamos estudiando, el título es Templanza en el crisol. Y para este día lunes, 29 de agosto, vamos a estudiar lo siguiente: interceder pidiendo gracia. Interceder pidiendo gracia es el título para este día. Muy interesante el estudio de esta semana y nos habla acerca de la templanza, pero me surge una duda. ¿Qué es lo que nos dará la templanza? Esa es la interrogante que yo me estoy haciendo en este momento. ¿Qué es lo que nos va a dar la templanza? Pues de acuerdo al estudio de esta semana, la humildad y la mansedumbre son cualidades que nos ayudarán a tener esa templanza que necesitamos en los tiempos de la prueba que somos o que seremos también sometidos. La humildad y la mansedumbre. Estas dos cualidades nos ayudarán a ser a la vez prudentes y ser cuidadosos. Ser cuidadosos de no blasfemar contra Dios cuando estemos en el crisol, cuando estemos en medio de las pruebas. Y es que estar en el crisol puede hacernos decir algo contra nuestro Creador. Recordemos, Job es un claro ejemplo de un hombre que estuvo en el crisol y su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Lo hizo Job? En ningún momento lo hizo Job. Por eso dice que estar en el crisol puede hacernos decir algo contra nuestro Creador. Recordemos, como decía, la historia de ese patriarca. Pero Job no escuchó lo que ella le dijo. Así es que Job es un ejemplo claro de templanza en el crisol. ¿Por qué? Porque él fue prudente. Él fue un hombre que, a pesar de poseer una gran riqueza
material, siempre fue prudente al momento de hablar. Job fue una persona humilde y llena de mansedumbre. Si nos trasladamos al relato de Job, en el capítulo 1, recordaremos que Job era un hombre que lo tenía todo. Él disponía de todo lo material, pero tenía esas cualidades principales: la mansedumbre, la humildad. Y ese ejemplo, nosotros también como seres humanos debemos seguirlo. En vez de ser altanero, porque él poseía todos esos bienes materiales, él era humilde y era manso. O aún más bien, no podemos tener bienes materiales, pero como seres humanos no somos humildes y no somos mansos. Eso no significa que vamos a permitir que nos pisoteen. No, porque de igual manera también nuestro Señor Jesús, Él habló con propiedad y dijo que era lo bueno y que era lo malo. Pero en el estudio de hoy tomaremos también como ejemplo a Moisés. Y para eso utilizaremos el texto que aparece en el libro de Éxodo, el capítulo 32, del versículo 1 al 14. Pero vamos a ir directamente a los versículos 11, 12, 13 y 14. Después que Moisés ya había platicado con Dios, dice el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. En aquel entonces, en el tiempo de Moisés, el pueblo se había descarriado, se había corrompido y estaban adorando a un becerro de oro. Y ellos, por ese acto que estaban haciendo en ese momento, merecían la muerte. Toda persona que infringe la ley de Dios comete pecado. Y todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Tal vez no la veamos instantáneamente como en aquellos tiempos, pero la consecuencia, si no nos arrepentimos, será la muerte, así como lo dice la palabra de nuestro Dios. Moisés estaba pidiendo gracia para el pueblo de Israel. Estaba intercediendo por el pueblo. Y todos conocemos cuál fue la respuesta de nuestro Dios. Jehová Dios cedió y el pueblo de Israel fue perdonado por su pecado. Fue perdonado todo porque Moisés intercedió pidiendo gracia para el pueblo de Israel. En la historia de los patriarcas y profetas, en este libro, en la página 337, nuestra hermana Elena de White escribió lo siguiente, y se los leo de manera textual. Moisés comprendía cuán terrible sería la suerte del pecador. Sin embargo,
si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, él deseaba que su nombre también fuese raído con él de ellos. No podía soportar que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos a quienes tan bondadosamente había librado. La intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara como lo hizo Cristo la culpa de aquellos transgresores. El Señor no permitió que Moisés sobrellevara como lo hizo Cristo la culpa del transgresor. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dice Jehová. Es importante notar y preguntarnos, ¿cómo reaccionamos nosotros hacia aquellos que han desobedecido a Dios? Vuelvo y repito, ¿cómo reaccionamos nosotros hacia aquellas personas que han desobedecido a Dios? Somos de los que levantamos rápido la voz para que sean eliminados del libro de la iglesia. ¡Qué tremendo! Somos de los que levantamos rápido la voz para que sean eliminados del libro de la iglesia. Mucho cuidado. ¿Puedo estar actuando yo de esa manera? ¿O puedes tú estar actuando de esa manera? A veces nosotros queremos ver la paja que tiene nuestro hermano, pero no vemos la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo. Estamos quizás peor que esa persona que está actuando en mal en contra de Dios. Estamos viendo en qué cae, que andas celular, que no lo dejas en la iglesia, pero tú estás viendo cómo está actuando tu familia. Estás pendiente de lo que hace la otra persona y estás pendiente tú de lo que hacen tus hijos. Estás pendiente de la paja de tu hermano, de tu amigo, pero no ves la viga que hay en tu familia. Piensas que porque se utiliza el celular en la iglesia ya cometió pecado y por eso le estás acusando. Pero no ves cómo actúa tu familia. No ves cómo tú estás actuando. No ves cómo tú estás acusando. No ves que eso a nuestro Dios no le agrada. Sí, no es bueno el uso del celular en la iglesia, pero es peor lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás descuidando a tus hijos. A tus hijos si no se les puede tocar, no se les puede decir nada, porque cuidadito. Pero a otro tú sí lo puedes señalar. Ten cuidado, porque tú que te crees santo, puedes ser una piedra de tropiezo o más bien eres una piedra de tropiezo y ante los demás te crees o quieres parecer un santo. Pero ante los ojos de Dios nada se esconde. Es triste y lamentable. Es triste y lamentable. Y por eso muchos desaparecen de nuestra iglesia al ver que nosotros solo juzgamos y no nos vemos cómo estamos actuando. Y eso ocurre en la actualidad, tristemente ocurre. No es algo del otro mundo. Pero con la ayuda de nuestro Dios, tenemos que permanecer firmes en la fe. Nuestro Dios quiere que al igual que Moisés, supliquemos por misericordia y busquemos la redención de los que caen en pecado. Debemos tener empatía por ellos y tener compasión.
que así como Moisés, a pesar de sus crisoles, mantuvo la templanza necesaria para suplicar gracia en favor de aquellos que no lo merecían. Lo explico nuevamente, que así como Moisés, a pesar de sus crisoles, mantuvo la templanza necesaria para suplicar gracia en favor de aquellos que no lo merecían. Tú, al igual que yo, tenemos crisoles y no somos quienes para juzgar tampoco. Sí podemos decir, esto no está bien y esto no está mal, pero de igual manera, antes tengo que ver la viga que hay en mi ojo antes de ponerme a acusar a mi hermano, a mi amigo, que por qué tenés el celular, que ahora andas preparado, que tenés otra cosa más. Sí, y eso no es pecado, quizás hasta pueda salvarme más yo que el que me está juzgando, porque no está viendo cómo anda su hija, cómo están sus hijos. Recordemos, los hijos, podemos criticar los hijos de otros porque los nuestros están pequeños y se nos olvida o se les olvida a aquellos que son padres que sus hijos van a crecer. Se les olvida. Y cuando ya son grandes, están sufriendo peores vergüenzas de las que criticaban al otro hermano, de aquel que lo criticaban en el púlpito. Y el hermano, cuando le criticaban a su hijo, callado mejor y no decía nada. Y eso no es correcto. Va en contra de las leyes terrenales y principalmente contra la ley de Dios, porque estás hablando de un menor, de un adolescente. ¿Te gustará a ti que hablen de tu hijo en el púlpito diciendo que utiliza bien el celular y que te puede dar lecciones? Qué triste eso. Y ahora que han crecido, están haciendo lo mismo. Como decimos al buen salvadoreño, que la escupida cae en la cara. Es lamentable. Y por lo que hablamos también, muchos jóvenes de nuestra iglesia están fuera. Moisés consiguió que Dios se arrepintiera de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. El versículo 14 lo dice. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Busquemos siempre el favor de Dios y amémonos unos a otros. Oremos los unos por los otros. Mientras el amor de Dios nos llene, más amaremos a nuestro prójimo y buscaremos el favor de Dios para él. Qué bonito lo que dice allí. Busquemos siempre el favor de Dios y amémonos unos a otros, pero es bien difícil. Y como lo he dicho en otras lecciones, somos humanos, tenemos sentimientos, nos enojamos y no nos parece. Y el ser humano es bien vengativo. El ser humano es muy malo y quiere demostrar humildad, pero no lo es. Con hacer mal a escondidas al otro hermano, ahí piensa y nadie lo ve, piensa que está haciendo bien. Pero qué hermano que tú estás haciendo así. Allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Tu pastor de la iglesia
no te puede hacer nada. 1, no se da cuenta. 2, lo pasa por alto, porque quiere favores. Pero ¿qué ocurre? También él es un ser humano y tarde o temprano todo tendrá su castigo. Todo sale a la luz de Dios. Oremos los unos por los otros. Y quizás es lo menos que hacemos. Recordemos, hermanos, en las mañanas cuando despertamos, lo primero que tenemos que hacer es orar, dar gracias a Dios, poner en oración esas súplicas de aquellos hermanos que han hecho sus peticiones, de aquellos amigos, poner las nuestras y que Dios haga su voluntad. El amarse, como dice, a unos a otros, no significa que yo voy a andar abrazando a un hermano y a otro. No, el amarse significa también el no ser una piedra de tropiezo con los comentarios que yo hago, con las cosas que utiliza mi hermano, con las cosas que hace mi hermano. Y como decía, porque utiliza un celular y ahora no veo lo que está haciendo mis hijos. Ve tú, analízate. Piensas que a ti no se te puede decir nada, porque, ay, pobrecito de mí. No, a mí no me digan nada. Aquí todos somos iguales ante Dios. No importa, todos somos iguales. O solo porque tú das más diezmo o más ofrenda, crees que no se te va a poder tocar. O solo porque andas de falda larga, te crees santo. Eso no es santidad. Eso no significa santidad. O andas viendo que si tiene las uñas pintadas. No. Sí, eso no le agrada a Dios. Pero ¿qué pasa? Un día yo ando viendo que alguien anda de una manera y el otro día también yo ando lo mismo. Eso no es santidad. Debemos de tener muchísimo cuidado. Y les digo esto, por lo que puse el ejemplo. Criticábamos al hermano por su hijo, que hacía eso con el celular. El niño, su mamá no iba a la iglesia, ni va a la iglesia. Pero ahora el que critica a sus padres, los dos van. Y ellos sí, bien galán, con el celular. Y no se les dice nada. Pero no veo la paja que tengo yo en mis ojos, sino que solo estoy para acusar nada más. Que Dios nos llene más de su amor. Y así amaremos a nuestro prójimo. Y mi prójimo es todo el que está a mi lado. Y buscaremos de esa manera el favor de nuestro Dios. Que nuestro Padre Celestial te bendiga este día y que siempre permanezcamos conectados con el cielo. Te esperamos el día de mañana, martes, para continuar con nuestro estudio diario. Y te invitamos, como siempre, conectados con el cielo. Hasta pronto.